Todos nuestros programas son aptos para toda la familia. Cristovisión presenta Entrevista con Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia. Nos da mucha alegría compartir aquí en el canal Cristovisión con el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, arzobispo de Tunja, escritor, fundador de canal de televisión, mejor dicho, todo lo que usted quiera, pero sobre todo un convencido de la necesidad de la paz y de la reconciliación. Excelencia, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Padre Ramón, muy amable, y gracias por invitarme. Excelencia, ¿cómo fue que tomó usted este nombramiento de presidente de la Conferencia Episcopal? Me decía ahorita, fuera de cámaras, que no tenía ni idea que lo iban a nombrar. Sí, efectivamente, fue una sorpresa total. Los que se supone que pensaban votar por mí, todos quedaron callados, nadie dijo nada, de manera que yo estaba convencido que no iban a votar por mí, ¿no? Yo había descartado completamente eso, tanto más que ya había sido presidente en una ocasión, ¿no? Entonces, pues es lógico que se comparta con otros, ¿no?, este tipo de experiencias. Pero bueno, aquí estoy, fue una sorpresa que tampoco me disgusta, ¿no? Es un servicio a la Iglesia colombiana y eso hay que hacerlo lo mejor posible. En su corazón, en las últimas intervenciones, está el tema de la paz. Y en algún lado escuché que dijo, algo tiene que ver este nombramiento con el tema de la paz. Sí, yo creo que cuando me preguntan por qué cree que lo nombró la Iglesia, pues yo le digo a los periodistas y a la gente, no, la Iglesia colombiana quiso poner un signo claro para que se viera que toda esta Iglesia colombiana está comprometida con la paz. Entonces, al elegirme, fue para transmitir ese mensaje. Así como hemos estado comprometidos a la paz antes, de ahora en adelante también, con toda la fuerza y con todo el entusiasmo, porque la urgencia de Colombia, naturalmente. ¿Cómo la Iglesia debe participar o hacer realidad ese compromiso con la paz? Yo creo que el compromiso por la paz se puede definir en una palabrita muy sencilla, o no tan sencilla, pero es humanización. A mí me parece que 50 años de guerra no solamente le han hecho daño a las víctimas por la violencia recibida, ni a los victimarios por la violencia ejercida contra otros, sino a todos los colombianos. De una u otra manera todos hemos sido protagonistas de esta guerra y de una u otra manera todos hemos perdido en humanidad. Entonces nos toca volver a humanizarnos, a recuperar esa dimensión humana que ciertamente se ha perdido, recuperar la mayor sensibilidad posible ante el dolor ajeno, recuperar el valor por la vida de todos, recuperar esa sensibilidad por el otro, no por la propia familia, eso ya, pero por el otro, por el que está en el camino, como se dice. Bueno, tantos aspectos así que son los que van reconstruyendo otra vez la humanidad de cada uno de nosotros y que son construcción de paz. Entonces, más allá de lo que puede ser la firma de los acuerdos políticos, se necesita esta reconstrucción. Pero esa reconstrucción no puede ser una cuestión puramente interior, interna, sino que tiene que traducirse en reconciliación de los unos con los otros. Me parece que es lamentable que a veces hacemos unas grandísimas expresiones de amor a María, ¿no? Como el 9 de julio o el 4 de junio en Tunja, ¿verdad? No, todos reconocemos a María como madre, pero qué difícil reconocernos como hermanos, ¿no? Cambiar la percepción, no es un ser extraño, no es un enemigo, es un hermano. Entonces todo eso es construir la paz, más allá de las firmas
que puedan darse en La Habana, porque la paz es la vida, y una vida con calidad, y una vida de relación con los otros sentida, de manera que, por eso yo resumo todo eso en esa palabra, rehumanizarnos, volver otra vez a recuperar la dimensión humana que la guerra nos ha quitado. En eso, el tema de la reconciliación, rehumanizarse, reconciliarse, y también dirigía usted que el tema es pasar de las palabras al corazón. Reconciliarse significa, y usted lo dijo, lo ha dicho bastante, que se pida perdón, que la guerrilla pida perdón. Pues hay dos tipos de reconciliación. La reconciliación delgada o flaca y la reconciliación gorda o gruesa, llámela como quieran, ¿no? Pero esos no son términos míos, son términos de las Naciones Unidas, ¿no? Y la reconciliación delgada es el mínimo de reconciliación. Es decir, los estados cuando hay guerras entre los pueblos, lo que buscan es que se llegue un momento en que cada uno tolere al otro, en que cada uno no agreda más al otro, sino que acepte vivir al lado del otro. Esa es una reconciliación mínima, flaca, delgada, ¿no? Pero claro, nosotros como iglesia aspiramos a mucho más. Aspiramos a que la reconciliación llegue al punto en que podamos establecer relaciones de perdón, por una parte, de fraternidad, ¿no? Relaciones de comunión. Esa es la reconciliación más gruesa, digamos así, y a la que nosotros tenemos que aspirar. Junto a estos dos tipos de reconciliación hay otro tipo de reconciliación que podríamos llamar, como un teólogo como Bonhoeffer hablaba de la gracia barata, la podemos llamar reconciliación barata, que es una reconciliación falsa. Es decir, es una reconciliación donde sencillamente por salir del paso, por salir del problema, olvidemos todo lo que pasó y volvamos a empezar como amigos, como si nada hubiera sucedido. Esa es una reconciliación disfrazada de impunidad, Piense, por ejemplo, en la reconciliación del pueblo argentino con sus autoridades, ¿no? Después de que los generales argentinos hicieron un montón de barbaridades, ¿no? Que en el pasado, ¿no? Entonces empezaron a hablar de reconciliación y algún periodista decía, hablar de reconciliación es algo inmoral. Claro, porque hablaban de reconciliación para tapar lo que habían hecho, ¿no? Y lo lograron tapar por un tiempito y entonces se fueron felices para sus casas, pero toda la gente quedó con el corazón amargado. Ahí no había reconciliación, hasta que llegó otro poder del Estado y les echó mano y los metió a la cárcel. Entonces, claro, tampoco es esa la solución, pero para decir, ahí no hubo reconciliación y puede que hoy la haya, no lo sé, pero entonces la reconciliación requiere dos partes. Una, de parte de la sociedad colombiana, la capacidad de perdonar a la guerrilla por todo lo que hizo. Y dos, la capacidad de la guerrilla de pedir perdón y la capacidad de la guerrilla de aceptar las medidas de justicia que se le impongan. Medidas de justicia dentro del marco de la justicia transicional, es decir, una justicia que no es la justicia ordinaria, ¿no? Es una justicia que es mucho más reducida, pero que es un signo de que realmente se quiere como reparar por todo lo que se hizo. Respecto a esto, pareciera que a algunos sectores les pone los pelos de punta el tema de pensar en este tipo de justicia de que pronto sí se haga justicia, pero que las penas sean mínimas o que se maneje las cosas de otra manera. ¿Hay qué se puede hacer precisamente pensando en el tema de la reconciliación? Sí, la idea de la justicia transicional
La justicia transicional es como una balanza, ¿no? Entonces yo tengo que decidir, ¿le doy más peso a la paz o más a la justicia? Si le doy más peso a la paz, pues la justicia se disminuye. Si le doy más peso a la justicia, a la paz, las posibilidades de paz se disminuyen. Entonces hay que buscar un término medio donde se pueda reducir la justicia sin afectar a la paz, porque necesitamos hacer el tránsito a la paz. Entonces la justicia no tiene las mismas exigencias de la justicia ordinaria, ¿no? La justicia transicional sirvió para lidiar, digámoslo así, con los paramilitares, pero ahí no debería haber justicia transicional, no, porque eso es otra cosa. Pero la aplicaron, entonces en lugar de los 40 años a los que se condenaban según la justicia normal, entonces acogiéndose a la justicia transicional eran 8 años, ¿no? Que después con tantas cosas se terminan siendo 4 y después terminan siendo 2, ¿sabe? Como en la justicia colombiana, ¿no? Pero también si es poco, que la acepten, ¿no? Como un gesto de reparación por todo lo que hicieron. Ahora, ¿por qué esa tolerancia con la guerrilla? ¿Por qué no tratarlos como se tratan a los delincuentes? Porque no son delincuentes simplemente. Es decir, decían, los griegos tenían una palabra que era la palabra fármaco. Y fármaco era un remedio, pero un remedio que por un lado le hacía a uno bien y por otro lado lo envenenaba. Entonces era un poquito ambiguo, ¿no? Pero la guerrilla es así. Es decir, por un lado puso el dedo en una llaga del Estado, en la injusticia social, especialmente en la exclusión, en todo eso, ¿no? Eso. Pero por otro lado usó medios violentos que llevaron a cometer crímenes atroces. Entonces hay que mirar las dos cosas, ¿no? La intención y los medios. Y la intención pues juega a favor de ellos, pero los medios no. Entonces hay que considerar todo eso para que no se le aplique a la guerrilla la justicia en pleno, como se dice, ¿no? En cambio, todos estos movimientos que hay ahora son todos paras, ¿no? Esos no son guerrilleros, son delincuentes puros. Ahí no hay cuestión de justicia transicional. Ahí es simplemente que se entreguen a las autoridades y cumplan sus penas y listo. Lo que pasa es que cuando uno cumple su pena, por chiquita que sea, pero la cumple, la sociedad le abre las puertas. Y por eso hay que preparar a la sociedad colombiana a que le abra las puertas a la guerrilla, para una guerrilla que se ha arrepentido, una guerrilla que ha cumplido su pena, por chiquita que sea, una guerrilla que hace el esfuerzo por reintegrarse en la sociedad. Y eso, claro, eso es muy difícil, el reintegrarse en la sociedad, pero con esfuerzo y con cursos y terapias, todo eso lo pueden lograr. Entonces, por una parte, hay que quitar la idea, por ejemplo, que tienen los empresarios. A unos empresarios les preguntaron hace un tiempo si estaban dispuestos a recibir un guerrillero en su empresa. La respuesta fue unánime, de todos, no. Es normal que sea así, ¿no? Mientras no haya un proceso de reconciliación. Pero cuando estos empresarios se den cuenta que la guerrilla pide perdón, que la guerrilla cumple su pena, que la guerrilla entra en procesos de reeducación, entonces también ellos cambian, empiezan a abrirle las puertas para que el uno sea empleado, para que el otro tenga su trabajito, etc. Entonces es un proceso complicado. Por eso decía que hasta ahora en La Habana han hecho lo más fácil, que es usando el cerebro, hacer grandes teorías y proyectos, ¿no? Pero lo más difícil viene ahora, que toca el corazón, y eso ya es más duro, porque ya es un asunto personal, no es un proyecto así hacia el futuro, no, es personalmente. Cada uno está dispuesto a cambiar o no está dispuesto a cambiar. Ese es el punto.
Estamos con el señor Luis Augusto Castro, el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, arzobispo de Tunja. Estos mensajes son importantes, ya volvemos. Entrevista con Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia. Este es Cristovisión, el canal de la Iglesia Católica en Colombia. Cristovidentes, cada día lunes celebramos la Eucaristía por los que sufren en el cuerpo, en el espíritu, por todos los enfermos, desde el canal Cristovisión. Bienvenidos a participar del momento culmen de nuestra vida cristiana, la Eucaristía el día lunes. Los esperamos. El Canal Católico de Colombia te acompaña con una excelente programación. Por eso te invitamos a llenar tu vida de gozo y alegría con la palabra de Dios. No te pierdas la reflexión del señor Cardenal Rubén Salazar Gómez este domingo en nuestro Pan de Cada Día. Cristovisión, el canal que te muestra el amor de Dios. Es tu fiesta, Señor. Cristovisión te invita a participar del encuentro con el Señor en la Sagrada Eucaristía al Señor de los Milagros de Buga por los enfermos. Que vengo dichoso a que me bendigas y aumentes mi fe. Hoy es tu fiesta. La cita, cada 14 de mes a las 3 de la tarde. Por Cristovisión y aquí nos encontramos, ya saben, hay espacio para mucha gente, traen su sillita porque es una misa especial, es una misa hermosa y la vamos a tener. Solo por Cristovisión, el canal de la Iglesia Católica que evangeliza. Alabarte, Señor de los milagros. Entrevista con Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia. Monseñor Luis Augusto, ¿cree usted que en esa mesa de La Habana falta la iglesia? No, yo creo que en La Habana funciona a un nivel político, ¿no? Y las personas que hay allí son expertos en política, porque es a ese nivel que hay que buscar muchas soluciones. Lo que nosotros tenemos que hacer sí es buscar de invitarlos a que tome muy en serio ese punto de la reconciliación, porque si no se toma eso en serio, o si se quiere hacer una reconciliación barata, pierden el tiempo. Generalmente a la iglesia la llaman es cuando ya hay líos, entonces ahí sí toca correr, ¿no? Mientras tanto no, es un buen signo, si no nos llaman quiere decir que las cosas están marchando, exactamente. Y ahí en La Habana la mesa de negociaciones se lleva con mucha seriedad, tanto de parte del gobierno como de parte de la guerrilla. Los dos se ciñen a las agendas establecidas. Entonces eso es un buen signo, de manera que hacemos fuerza para que sigan con la misma seriedad y oramos por ellos para que Dios los ilumine todos los días. Cercanos ya a la inauguración del nuevo Congreso, pues inmediatamente la gente piensa, este tema de la paz y de la reconciliación pasa por el Congreso y por lo que se vislumbra que va a ser el nuevo Congreso. Hay también el tema de la reconciliación, de la paz, el tema de qué le dice la Iglesia respecto a esa realidad legislativa que se avecina. A ver, yo creo que sí necesitamos un Congreso de calidad. Evidentemente en el Congreso va a haber muchas fuerzas, al menos va a haber dos fuerzas, ¿no? Una en favor de La Habana y otra contra lo que salga de La Habana, ¿no? Pero hay también un referéndum que se va a hacer y que eso está por encima del Congreso. Lo que pasa es, y se lo dije al presidente anoche, y él me dio una explicación muy justa,
pero yo le decía, el gobierno necesita usar una pedagogía para presentar todas estas cosas, ¿no? Para presentar todo lo que decidieron sobre la agricultura, para presentar todo lo que decidieron sobre los otros puntos, ¿no? Una pedagogía en traducir todo eso en imágenes y en términos sencillos que la gente entienda, ¿no? Aquí nos estamos esforzando por hablar de una manera sencilla que no se necesite que después otro explique, ¿no? Entonces, eso hay que hacerlo, es decir, inventarse una pedagogía. Él me decía que sí, que eso falta, pero es que están esperando como de tener una pintura más completa del asunto para empezar el proceso pedagógico. Entonces, cuando se hace ese proceso pedagógico, cuando la gente común y corriente sea invitada a dar su sí o a dar su no, pues tiene ya claridad. Mientras tanto no la tiene. Por eso que pues esto es una de las cosas necesarias y diría urgentes que hacer. De eso pues lo estuvimos hablando con el presidente y ojalá lo hagan, ¿no? Y si ellos tienen dificultades, ojalá nos digan, ayúdenos a hacerlo, ¿no? Y les ayudamos a hacer este proceso pedagógico. De todas maneras, es por ahí por donde van a pasar las decisiones, ¿no? Por este referendo. Ojalá el Congreso apoye todas estas cosas, el Senado, la Cámara, porque también ellos tienen que contribuir profundamente a la paz. Lo que pasa es que siempre ha habido una tentación de que es más fácil lograr la paz a través de la guerra que a través del diálogo. Con el presidente Uribe la idea era lograr la paz a través de la guerra, y una guerra rápida, pero pasaron los 8 años y no se logró. Entonces yo creo que el pueblo colombiano está convencido que debe ser otro el camino del diálogo, un camino más humano, entre otras cosas, y esperamos que este camino dé resultados, si no la frustración va a ser muy grande, como fue muy grande la frustración después de los diálogos del Caguán, que fue una gran pérdida de tiempo. Esto que nos dice usted, al fin y al cabo, presentará un Congreso polarizado. Puede ser que eso sea un palo en la rueda bastante difícil de llevar para que se logre la consecución de la paz. Es decir, puede que se hagan pactos, puede que en La Habana se logren cosas y puede que el pueblo colombiano esté a favor de la paz, pero esta postura bastante radical podrá ser muy importante y decisiva para que la cosa se tranque, como que aunque haya esto, sigamos como en esta posición de en contra de la paz y del diálogo y la reconciliación. Bueno, tenemos que ver cómo va madurando todo esto, ¿no? Todo esto, yo creo que las posiciones se presentaron demasiado opuestas durante las votaciones, pero pasadas las votaciones, los ánimos se calman, como que hay una disponibilidad mayor de diálogo, y entonces también en el Congreso tendrá que haber mucho diálogo entre las diferentes partes para que al menos la mayoría entienda el valor de lo que puede ser el resultado de La Habana y lo apoye en esos términos, en términos de que se está logrando la paz a través del diálogo, y que es mejor a través del diálogo que no a través de la guerra. Vamos a ver, yo creo que son seres humanos inteligentes que pueden reflexionar sobre todo esto positivamente. Usted es un hombre curtido en el tema de acompañamiento de estos procesos de paz, de diálogo, curtido en el diálogo con las partes, cercano a todas las partes, porque ha sido, pues fue presidente de la Conferencia Episcopal, estuvo en todos los diálogos del Caguán, acompañó ahora también todo el proceso del paro de los campesinos, y ve las cosas ahora con una serenidad propia de la experiencia, pero también es muy sincero y claro en los temas. Tenemos que ser un poco más incisivos en
en ser claros en estos temas sin ser tan diplomáticos, o qué debemos hacer como iglesia? No, ser claros, evidentemente. Ser claros sabiendo utilizar palabras sencillas que no den lugar a dobles interpretaciones. Eso es importante. En toda una situación de conflicto, un elemento fundamental es el lenguaje. A mí me ha dado tanta pena cuando he visto en ciertas circunstancias sacerdotes buenísimos, apostólicos, pero con un lenguaje equivocado. Y entonces dicen una cosa y quieren decir una cosa bonita y les sale una cosa horrorosa. Y entonces los tratan de enemigos. Pero ¿qué pasó? No, pues es que usted se equivocó en la manera como se expresó. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido para que en una situación de conflicto especialmente, en lugar de querer lo que se quiere, que es el acercamiento, el entendimiento, se termine creándose enemigos. Eso sí es una tontería, pero realmente eso sucede, ¿no? ¿Dónde ahí tendremos que aprender todos los sacerdotes, todos los agentes de pastoral que desempeñaran una gran labor en todo este tema del conflicto y de la paz, para que la espiritualidad no se use, ni la pastoral se use como una herramienta, digamos, de discurso político, social mal interpretado, sino que se ponga en función de la paz? Sí, claro, que se ponga en función de la paz. Eso es lo que hay que hacer. Pero aún queriéndolo, uno tiene que entender las palabras que usa. Es que muchas veces usamos palabras, confundimos entre Estado y sociedad, confundimos entre guerrilla y delincuente. Son frases muy diferentes, ¿no? Cosas así. Y entonces uno quiere colaborar a la paz y termina creando un conflicto y a veces perjudicándose. Entonces hay que tener pues ese tris de habilidad, ¿no? Digamos que ahora el Papa Francisco también nos ha motivado mucho en esta experiencia de nueva evangelización, de ir a las periferias, a tomar una opción también muy cercana a los frágiles, a los pobres, a oler a oveja y a sentirnos parte de la gente. Sí, claro, diría uno que también en la iglesia hay algunos sectores un poco fundamentalistas, que cualquier cosa que suene como a social, a pobres, a diferenciar entre guerrillero y bandido, a buscar como el tema inmediatamente puede ser interpretado como algo que no gusta, que gusta más como para no utilizar mal las palabras, que gusta más como en la línea de más que hablemos de fe como algo muy espiritual, pero que no nos metamos en estos temas. ¿Qué podemos decir o cómo poder dialogar con ese tipo de personas que son también parte de la iglesia? Muchas veces no son ni siquiera católicos, sino de otros credos, pero también en posiciones muy, muy fundamentalistas. Sí, eso es así, hay posiciones muy fundamentalistas. Yo creo que escuchar al Papa Francisco les hace bien porque él está más allá de los fundamentalismos, ¿no? Y palabras que antes eran un tabú, ¿no? Como liberación, por ejemplo. Él las usa normalmente, ¿no? Las usa normalmente porque son realidades. Es que no están dentro de un contexto marxista, o que es de eso que se hablaba en el pasado, ¿no? Sino en un contexto de una realidad, ¿no? Y muchos de los términos de Aparecida pues son así también, y él usa libremente todos estos términos para precisamente presentar la realidad como es, ¿no? Y presentarla con los desafíos que nos hace para que podamos responder a la misma, ¿no? El Papa tiene un lenguaje muy sencillo y muy abierto. Él habla de liberación, habla de los pobres, habla de los marginados, habla de la necesidad de cambios estructurales, todo eso. Y esa es la realidad, ¿no? Y qué bonito que lo haga y que lo diga y que nos anime a todos también a usar este lenguaje. La teología de la liberación, por ejemplo, de la que hablaba también el presidente del CELAM hace unos días, ¿qué nos dejó? Nos dejó algo muy bonito, que es la sensibilidad por los pobres, ¿no?
Y Francisco habla mucho de la opción por los pobres. Yo siempre le añado otras P's, ¿no? Porque la opción por los pobres, muy bien, pero también la opción por los pecadores, porque hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos, y la opción por los paganos. Y en nuestra patria, la opción por la pasión, es decir, por los que padecen, sean ricos, sean pobres, lo que sea, pero en la guerra nos ha vuelto un poquito insensibles, como decía al comienzo, entonces nos toca volver a sentir el dolor de los demás, cualquiera que él sea. Son todas opciones del Evangelio y son opciones que el Papa nos pone delante y que nosotros tenemos que asumir si queremos verdaderamente ser una iglesia significativa. Estos mensajes son muy importantes. Seguiremos conversando con Monseñor Luis Augusto Castro en el tercer y último segmento de este conversatorio. Entrevista con Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia. Este es Cristovisión, el canal de la Iglesia Católica en Colombia. Cristovidentes, cada día lunes celebramos la Eucaristía por los que sufren en el cuerpo, en el espíritu, por todos los enfermos, desde el canal Cristovisión. Bienvenidos a participar del momento culmen de nuestra vida cristiana, la Eucaristía el día lunes. Los esperamos. Hoy es tu fiesta, Señor. Cristovisión te invita a participar del encuentro con el Señor en la Sagrada Eucaristía al Señor de los Milagros de Buga por los enfermos. Que vengo dichoso a que me bendigas y aumentes mi fe. Hoy es tu fiesta. La cita, cada 14 de mes a las 3 de la tarde. Por Cristovisión y aquí nos encontramos, ya saben, hay espacio para mucha gente, traen su sillita porque es una misa especial, es una misa hermosa y la vamos a tener. Solo por Cristovisión, el canal de la Iglesia Católica que evangeliza. Alabarte, Señor de los milagros. El Canal Católico de Colombia te acompaña con una excelente programación. Por eso te invitamos a llenar tu vida de gozo y alegría con la palabra de Dios. No te pierdas la reflexión del señor Cardenal Rubén Salazar Gómez este domingo en nuestro pan de cada día. Cristovisión, el canal que te muestra el amor de Dios. Entrevista con Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia. Como presidente de la Conferencia Episcopal, el tema de la Iglesia, de dinamizar, de favorecer esta comunión entre todas las diócesis, ¿cómo lo ha pensado usted, Excelencia? ¿Cómo va a ese trabajo importante de coordinar, de animar, de impulsar? Sí. Bueno, yo todavía no he pensado mucho, no me han dejado todavía ponerme en esas, pero una cosa que es fundamental es continuar con lo que se ha hecho, ¿no? No estamos haciendo un proceso de ruptura, sino de seguir con el esfuerzo que han hecho los anteriores presidentes y todo ese esfuerzo pues se resume en esa palabrita que has pronunciado, que es dinamizar. La Conferencia Episcopal está para dinamizar. Entonces, en este momento están reunidos todas las comisiones. Está reunida la Comisión de Pastoral Social para dinamizar lo social. Está reunida la pastoral familiar para dinamizar la familia ante ese montón de ataques a la que está siendo sometida. Entonces hay que dinamizarla. La pastoral juvenil, esa sí que necesita dinamismo. La pastoral educativa está en una crisis tremenda, entonces tenemos que ver cómo podemos ayudar, ¿no? Y así podemos seguir con las otras pastorales que hay, y lo que hacemos es dinamizar.
No, la conferencia no se mete en la diócesis para decir esto es lo que tienen que hacer, sino dinamiza, les da un empujoncito, les da elementos, ¿no?, a cada diócesis, a todo el país, para que sea cada vez más viva la pastoral. Ni siquiera indica qué método de pastoral. Hay muchos métodos de pastoral en el país, ¿no?, pero dinamizar en aquello que es esencial, ¿no? Naturalmente, dinamizar en todo lo que es la acogida de la palabra de Dios, en todo lo que son los sacramentos, en todas las áreas de la Iglesia, ¿no? Hay que dinamizar. Esa es la tarea de la conferencia episcopal. Por eso hay una organización con expertos, con mucha gente que colabora para que nuestra Iglesia siempre sea una Iglesia viva, una Iglesia que responda a las exigencias del mundo de hoy. Es arzobispo de Tunja, es administrador apostólico de la diócesis de Duitama Sogamoso y presidente de la conferencia episcopal. ¿Cómo va a organizar esa rutina, de trabajo? Sí, eso es lo que estoy pensando, cómo organizar eso, porque el sábado y el domingo son días dedicados a la pastoral. Uno visita todas las parroquias, tanto de Tunja como de Duitama Sogamoso, pero los otros días pues son 5, y entonces hay que darle un pedacito a Duitama tal vez el lunes, un pedacito a Tunja el martes, miércoles a la conferencia episcopal, después ver qué urgencias hay para seguir con jueves y viernes, dándole a la una o a la otra, y completar así la semana y así repetir todas las semanas. Yo espero que llegue un momento en que nombren el obispo de Duitama Sogamoso y entonces ya me queda un poquito más fácil todo esto. Y campo para escribir, porque usted gusta de hacer sus libros, escribir. ¿Tiene algún proyecto ahora de algún libro? Sí, tengo varios proyectos, pero vamos allá, el tiempo no va a alcanzar mucho, ¿no? Sí, últimamente escribí un librito a raíz de la participación que tuve en el sínodo de la nueva evangelización a la que me tocó ir, un librito sobre el primer anuncio, algo que para muchos es desconocido, el primer anuncio de Jesús, porque donde ya vivimos la vida cristiana, pues nadie piensa en el primer anuncio, y sin embargo es muchísima la gente que realmente no conoce a Jesucristo, o lo puede conocer como si conoce un dato, pero no como Dios y Señor. Y entonces el primer anuncio pues es fundamental, es todos los días. Y ese librito es como la explicitación de un hecho muy sencillo. 2 jóvenes que van montando en bicicleta, un joven, los dos están ya con mucho cansancio, entran a una tienda a comprar una gaseosa. Uno de los 2 jóvenes ve un crucifijo y dice, yo en esas vainas de religión no creo. Y el otro, mientras recibe su gaseosa, dice, pues yo sí creo en Jesús y lo amo. Así, no fue más, ni un sermón, ni nada, simplemente cada uno dijo lo que sentía. Pero eso es un hecho fantástico y fundamental, porque esas palabras, yo sí creo en Jesús y lo amo, pueden llegar al oído. Pero del oído pueden pasar al corazón, y la acción del Espíritu Santo va trabajando y saca de ahí un apóstol, ¿no? Y ese es el primer anuncio. El primer anuncio es llegar con sencillez. La encíclica, la exhortación apostólica de Francisco tiene un capítulo sobre todo esto que se llama persona a persona. Este ejemplo que estoy poniendo es persona a persona, con sencillez, sin ínfulas. Simplemente uno dice lo que vive, no lo esconde, no lo dice. Ese es el testimonio que hay que dar. Y a la otra persona le puede llegar o le puede no llegar. Es que es como un partido de fútbol, ¿no? Todos los que hemos visto en estos días pues han sido muy emocionantes, ¿no? Esas palabritas, yo sí creo en Jesús y la amo, son como el balón. Puede ser lanzado, estrellarse contra
contra el arco, contra el madero horizontal o vertical, lo que sea, o puede salir por encima, o puede taparlo el portero, pero también, en algún caso excepcional, va derechito y es gol, con la gritería de todos, ¿no? Es emocionantísimo ese punto. Lo mismo sucede en la vida espiritual. Puede que esas palabras vuelen, pero puede que haya gol. Y de palabritas tan sencillas se convierte en una semilla que va transformando a una persona. Aquí pongo un ejemplo con palabras, pero puede ser con gestos también, ¿no? Como cuando Edith Stein estaba visitando, por pura curiosidad, porque ya no era religiosa, una catedral, y entra una viejita o una mujer con su delantal, con su canasto, su mercadito, pasa derecho de la catedral y va donde el Santísimo y se arrodilla. Eso para Edith le pareció algo increíble. ¿Cómo así? Uno puede llegar con delantal, con canasto y arrodillarse allá, como si Dios estuviera allá, ¿no? Y eso fue el comienzo de una serie de experiencias que la transformaron naturalmente, la llevaron a los altares, entre otras cosas, ¿no? De manera que estas experiencias son muy bellas y son a las que está llamada toda persona que tenga fe en Jesús, manifestar su fe de la manera sencilla y, si se quiere, simplona que tenga. Pero esa fe puede tener resultados increíbles, ¿no? También en los tiempos de Jesús había gente que decía, ay, yo no creo, Señor. Ya con eso, él decía, esa es fe, ¿no? Entonces, yo creo solo muy poquito, ayúdeme, esa es fe. Y hacía lo que les pedían, ¿no? Es decir, no se necesita quién sabe cuántos requisitos para tener la fe. A veces basta el puro deseo de tenerla y de ahí surgen cosas maravillosas. Alemania, Argentina. Tengo que preguntarle al presidente de la conferencia episcopal, ¿quién cree que va a ganar? Pues nosotros tenemos que evitar que nuestro Papa sufra. Con eso está dicho todo. Porque, claro, él, cuando fueron a visitarlo de la FIFA o los brasileños, no sé quién fue, prometió que iba a ser neutral. Yo no creo que haya cumplido su palabra, y menos el partido del domingo. Entonces, un marcador, a ver si... No, mire, 2-1. Más es difícil, ¿no? Porque son dos equipos muy bien estructurados. Lo que no tenía Brasil. Brasil tenía grandes jugadores, pero no tenía equipo. Colombia no tenía grandes jugadores, pero tenía equipo. Y la unión hace la fuerza. Y la unión hizo que hicieran cosas maravillosas que entusiasmaron a nuestro país. Ese tema del fútbol que apasiona tanto a la gente puede ser muy útil para precisamente construir todo lo que deseamos todos los colombianos, la paz, la justicia social, el desarrollo, la educación, el empleo. ¿Podemos aprender algunas cositas de ahí? ¿O? Claro, podemos aprender mucho. Es que la alegría es un camino muy bonito para construir fraternidad, ¿no? Más que otras cosas. Y la alegría que explotó en estos días fue algo maravilloso. Y todo eso ayuda a construir sociedad, ¿no? Y a dejar atrás rencores, y a dejar otras cosas y mirar hacia adelante, ¿no? Con optimismo. Así son los efectos también de estas cosas, ¿no? Excelencia, un mensaje para los cristoyentes al terminar este conversatorio. Bueno, yo quiero sencillamente, por una parte, pedirles una oración para que yo pueda realizar esta tarea de presidente de la conferencia episcopal como Dios quiere, siempre buscando su voluntad, siempre buscando estar en sintonía con la conferencia y en sintonía con la realidad. Y entonces una oración para que el Espíritu del Señor me ilumine en tantas situaciones en las que pues, tendré que encontrarme y que tendré que enfrentar. Y por otra parte, pues una oración de parte mía por ustedes, por todos los televidentes,
por todas sus familias, que el Señor los llene de bendiciones y que la Virgen María los acompañe todos los días. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Excelencia. Recuerde siempre que el canal Cristovisión es su casa y está al servicio también de la Conferencia Episcopal. Gracias, muy amable. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por ver el mundo con los ojos de Jesús. Entrevista con Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia. Cristovisión, para ver el mundo con los ojos de Jesús. Cristovisión, Cristovisión, para ver el mundo con los ojos de Jesús. Cristovisión, Cristovisión, Cristovisión. Visita nuestra página www.cristovision.tv, el portal católico para ver el mundo con los ojos de Jesús. Cristovisión, el canal de la Iglesia Católica en Colombia. Todos nuestros programas son aptos para toda la familia. Cristovisión presenta. Lo más característico